come frutas y verduras, es lo que le dijeron a Jorge Romero, el líder del cártel panista inmobiliario, al ser exhibido como tal, nada más y nada menos que por la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Mira, una cosa es que los vecinos de alguna alcaldía en la Ciudad de México señalen constantemente a alguien como Jorge Romero, al otro señor que buscó la jefatura de gobierno, ya hasta se me olvidó su nombre, el pelirrojo ¿cómo se llama, David? ¿Se acuerda usted? Bueno, ese tipo, una cosa es que Santiago Taboada, Taboada. Santiago Taboada, ¿no? Otra cosa es que se ha exhibido mediante investigaciones periodísticas y que así quede muy, muy claro. Otra incluso que haya enfrentado acusaciones formales, penales. Todo grupejo, que sus amigos estén en la cárcel, que haya una especie de organigrama de los miembros de ese cártel panista inmobiliario que pues tanta corrupción y tantas raterías han ocasionado. Mira nada más, ¿no? Ahí en la Ciudad de México. Y una muy distinta, muy, muy, muy fuerte, es que la presidenta de México, que en su momento fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, le llame a este cabrón, Jorge Romero, el jefe máximo, el mero mero de el cártel panista inmobiliario. De hecho, está en forma de burla, dice, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues no mucha, efectivamente. La doctora Claudia Sheinbaum tiene mucha razón. Mire, y esto que vamos a volver a poner a continuación, que de verdad no tiene desperdicio, a mí me sorprendió muchísimo. Me parece que si se le hubieran preguntado al presidente López Obrador, dicho, yo no me meto, no, yo en eso no me meto, no, hombre, no, cada quien que elija a sus dirigentes y no hubiera dicho algo al respecto, pero la doctora Claudia Sheinbaum no está fresa, como precisamente advertía en su momento Andrés Manuel López Obrador. Le preguntan, usted va a escuchar a la doctora Sheinbaum, ¿qué opina de la nueva dirigencia del Partido Acción Nacional que haya quedado en manos de Jorge Romero? Y la presidenta, en medio de la burla, primero dijo que habría que preguntarle al Borolas, al expresidente espurio Felipe Calderón, quien específicamente en una parte de su librejo, ¿cómo se llama? De este libelo que tiene, se llama Decisiones Difíciles, asegura, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado de Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción. Perdón, traigo un catarro de esos buenos, que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío, este cuate tiene sobrinos en todas partes, Híjole, qué horror. Bueno, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Luego, ahí mismo, y ahorita lo va a escuchar usted de la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, agrega que el nuevo presidente del PAN, Jorge Romero, es el jefe del cártel inmobiliario. Póngaselo así, il capo di tutti capi. El jefe del cártel inmobiliario y que lo conoció muy bien cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. De hecho, la doctora, va a escuchar usted a continuación, detalla una serie de chingaderas en las que incurrió este malandro. Miren nada más. Tiene nueva dirigencia, Romero, bueno, es un partido distinto al del que usted emana y de su movimiento, pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a, bueno, un nuevo dirigente de una oposición que, bueno, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, pues, vimos las elecciones y están, bueno, podemos hacer una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana, la oposición pues ha estado también en atropello y atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables. Pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición? Es la pregunta y con esa termino mi intervención. Gracias, presidenta.
hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en lo particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues no mucha, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero sí es importante que pues, se conozca el antecedente, ¿no? Dijo ayer en su primer discurso ya cuando se declaró vencedor. Bueno, pues ya sabrán los panistas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué tanto daño le ha hecho a la Ciudad de México este cártel inmobiliario encabezado por el nuevo dirigente del PAN? Pues en su momento, les platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo
y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo, que si por ejemplo solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces, a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces, Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa, hace ya años, lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno, en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento. Y yo pensé que tenían por ahí iban a poner ahí el video en el que Margarita Zavala hace estas declaraciones frente al pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes. No lo pusieron en la mañanera, pero aquí en Sin Censura sí la tenemos. Escuche usted. Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también la política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y en la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Jorge Romero está. ¡Sas! Entre tantas declaraciones que vamos a platicar, por supuesto, con mi compañero, mi amigo, el periodista y director de este espacio Sin Censura, Vicente Serrano. Vicente, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Toño? Muy buenos días. Oye, qué tunda les puso la presidenta. Se confirma nuevamente lo que nos advertía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy fresa. Bueno, en comparación con la presidenta, pues la presidenta no se guardó nada y llama al nuevo presidente, al presidente electo ayer por los panistas, como el líder del cártel inmobiliario. Acuérdate, Toño, también que nosotros en algún momento entrevistamos a los afectados o a algunos de los afectados por el cártel inmobiliario. Estamos pidiéndole al equipo de producción que nos busque aquellas entrevistas que realizamos cuando estábamos en el estudio ahí en la del Valle, en el 24 horas de Sin Censura, porque son reveladoras todas estas cosas y pues hay que decir qué cosas con el PAN,
que deciden elegir a un dirigente señalado de ser un capo. Mi querido Toño, saludo con mucho gusto a las miles de personas que están conectadas para que hablemos aquí en este espacio. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y también un caso como este de Jorge Romero nos da la razón que sí hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque acaba de entrevistar Ciro Gómez Leiva a Jorge Romero. ¿Crees que le preguntó algo sobre el cártel inmobiliario? Nótese mi sarcasmo, mi querido Toño. No, pues es el defensor de los malandros. Y fíjate, la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en un Jorge Romero, como bien mencionaba, después de haber escuchado a las propias víctimas aquí en Sin Censura, víctimas que se identifican con el Partido Acción Nacional, que nos dijeron, pero de todas formas yo no voy a votar por Sheinbaum ni por ninguno de esos morenos, ya sabes cómo le dicen a los de Morena, ¿no? Esas personas, la primera palabra que me viene a la mente es la de malandro, al pensar en Jorge Romero. Yo, mira, tenía la idea de que a lo mejor los panistas iban a concientizar, iban a aprender de sus errores e iban a dejar de elegir pues a personajes que los pueden llevar a la absoluta ruina. Y no, ahí siguen en estas, eligen a este sujeto como su dirigente después de haber tenido tal vez a la peor generación del PAN con Marco Cortés. Creo que ahora va a ser la peor, como así como teníamos al nuevo PRI, ahora vamos a tener al peor, pero de los peores PAN que han habido en la historia del mundo. Y tienes toda la razón, ¿eh? Qué interesante ver a la doctora Claudia Sheinbaum respondiendo algo que yo pensé pues iba a quedar en lo político. En tiempos de Andrés Manuel López Obrador, si alguien le preguntaba sobre otro partido, la elección de un dirigente de otro partido, el presidente dice, no me meto, esas cosas de otros partidos. Y a lo mejor te contaba una historia que a lo mejor algo tenía que ver con el personaje, pero nunca directamente, pues sí, hay que preguntarle a Calderón qué es lo que opina de Jorge Romero, que es un corruptazo, nosotros lo padecimos en la Ciudad de México, es el jefe, el capo de Tutti Capi, del cártel panista inmobiliario de la Ciudad de México, ¿no? Yo estoy anonadado, Vicente, son tiempos estelares para la política en México. Oye, y mientras el equipo de producción nos encuentra esta entrevista con algunos de los vecinos de la Benito Juárez que señalan abiertamente a este que buscaba ser jefe de gobierno, Santiago Taboada, que señalan a Jorge Romero, ¿por qué no le preguntamos?